Vamos a estar hablando sobre gracia, gratitud. Incline su rostro y vamos a poner este rato en las manos del Señor. Padre, hoy yo vengo ante su presencia dándole gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, porque usted ha sido fiel, Señor, a pesar de la forma en la cual yo soy, Señor. Yo te exalto esta noche, Señor. Quiero decirles, papá, como hijo, hijo que me equivoco, pero hijo obediente, vengo necesitado de usted, Señor. Te necesito, Señor. Hoy ponemos nuestros corazones como tierra fértil, Señor, para que usted siembre en él lo que quiera, Señor. Ya sea una palabra, un verso, una frase, un versículo, Señor. Háblanos esta noche y que así podamos salir diferentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, voy a pedirle por favor, si trajo su Biblia, que abra el libro de Gálatas. En los jóvenes me gusta estudiar los libros completos. Me gusta agarrar una carta o un libro y agarrarlo de principio a fin para obligarme a estudiar todo lo que tenga que decir el texto, pero también para que los muchachos puedan decir en un par de años que han estudiado completamente la Biblia, de tapa a tapa. Y antes, yo me acuerdo, hace muchos años, la iglesia insistía en que era necesario leer la Biblia completa y la gente rajaba. Ya yo leí la Biblia de cubierta a cubierta 2, 3 veces. Pues de eso no se trata. Se trata de sacarle el jugo a un texto. Y hoy vamos a centrarnos en Gálatas. Es una de las cartas de Pablo. Interesantemente es la única carta que tenemos prueba que él la escribió con su puño y con su letra. Era muy común que, como estaba en la cárcel o como estaba ya avanzado de edad, que usaba un escriba. Entonces él lo que hacía era dictar la palabra y alguien la escribía. Pues no, mi hermano, esta es la única que sabemos que él la escribió de puño y letra. Y es interesante porque lo hace porque nota de que es necesario redireccionar el orden que las iglesias estaban teniendo. Gálatas o Galacia no es una sola iglesia, es como decir una provincia, como decir una carta a las iglesias en Punta Arenas o una carta a las iglesias en Limón. Habían 6, 7 iglesias, depende del historiador, que habían levantado Pablo, Silas y Bernabé en esa zona, y esta carta está escrita a ese puñado de iglesias que él fue el que inició. Entonces vamos a arrancar estudiando este capítulo rápidamente en el 6:11. Es un verso extraño, es un verso raro. Permítame leérselo. Dice: miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Es un verso rarísimo. Hay diferentes posiciones para poder verlo. Siempre, como les digo, siempre se usaba un copista, que era el que tomaba dictado. Pero aquí el mismo Pablo está diciendo: yo lo escribo con mi puño y con mi letra, y lo escribo con letras grandes. Voy a decir unas cuantas opciones. Una opción es que dicen de que podría ser que este era el aguijón que tenía Pablo, un problema visual, y que necesitaba escribir grande para que la gente entendiera. Pero la gran mayoría de los estudiosos, hermanos, creen que se debe al motivo de que él empezó a escribir la carta de la primera palabra hasta el final. Y ahí no se usaba lapiceros, obviamente, era el primer siglo. Lo que se usaba era un palito con una endija donde cabía una gota de tinta. Y cada vez había que estarle cambiando esa gota. Entonces, al llegar al final, ya la letra, la caligrafía se le iba haciendo más fea, pero a él le parecía un asunto vital, importantísimo, arreglar el problema de lo que estaba sucediendo en Galacia. Ya vamos a llegarle ahí, pero quiero que note, que tenga este factor en su mente. O sea, el apóstol está escribiendo como emergencia, 911. Tengo que hacer algo. Algo está sucediendo en la iglesia y tengo que ayudar a redireccionarla, a que arranque bien, a que se acomode. Algunos famosos le llaman a esta carta la declaración de independencia espiritual, pero nosotros hoy la vamos a llamar la carta de la gracia. Pablo está preocupado porque necesita guiar al pueblo de inmediato. Y quiero darle un detalle ahí en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice el apóstol Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Si a usted le parece a veces que está leyendo la Biblia y le parece difícil de entenderla, no se sienta tan mal, porque hasta a Pedro le costó entenderla.
no se ponga tan negativo. Vea lo que dice Pedro: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Eso es lo que estaba pasando. Él se fue a predicar, se fue de misionero, levantó un puño de iglesias, hubo un avivamiento en la zona, se va a levantar iglesias a otro lado, pero en el momento en el que él se va, se empiezan a levantar falsos maestros, se empiezan a levantar falsos profetas y empiezan a desviar lo que Pablo había dicho. Y entonces en esta carta de Pedro, que es contemporánea, está diciendo: me parece que es un buen pastor, pero le están torciendo lo que él está enseñando. Entonces ahora sí, volvamos al principio ahí, a Gálatas 1, verso 1. Dice la palabra: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Vamos a quedarnos en ese verso unos cuantos minutos. La primera palabra, Pablo. Es interesante, el nombre de Pablo, él no se llamó Pablo toda la vida. Su nombre original era Saulo, nació de la tribu Benjamín. Los papás le pusieron Saulo por Saúl, el rey de Israel. Según las enseñanzas y las lecturas que vemos en las cartas, fue criado en una casa muy estricta con la ley judía. Estudió, por así decirlo, en la mejor universidad. Estudió a los pies del maestro de maestros, que se llamaba Gamaliel. Era el fariseo de fariseos. Era como decir, estudiar en la mejor universidad bíblica, en el mejor seminario bíblico. De ahí se graduó. Es interesante que más adelante Gamaliel enseña que no se debe perseguir a los cristianos, pero pareciera que esa es la única enseñanza que Saulo no siguió. La primera aparición de Saulo es ahí en los primeros capítulos de Hechos, cuando lo vemos que está persiguiendo a las iglesias. Él está tan convencido de que es un peligro el cristianismo para su religión, que decide tomar acción y pide permiso en las sinagogas para matar a todos los cristianos. Cada pastor, por decirlo así, en cada sinagoga le da permiso para perseguir en su comunidad a los cristianos. Y así es como aparece Saulo al inicio en Hechos. Un hombre apasionado por el judaísmo, pero odiaba a muerte a los cristianos. Muy contemporáneo de Jesús, posiblemente tenían una edad parecida. Escribió 13 libros de la Biblia y 14 si incluimos Hebreos, porque no sabemos realmente quién es el autor de Hebreos. Entonces escribió alrededor de 14 libros. En el capítulo 9 de Hechos, ya Saulo aparece en aquel momento histórico, en el camino a Damasco. Aparece ya, iba camino a perseguir un grupo de cristianos, y el Señor se le mete en el camino y le cambia los planes y lo llama de una manera asombrosa y dice la frase famosa: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el chaval se convierte al cristianismo. De un pronto a otro se convierte en pastor. Que era asesino, que era un tipo malo, que era un tipo que tenía hasta su propio ejército pequeño, le habían dado un puñado de soldados para andar matando cristianos, se convierte y de un pronto a otro entra a la iglesia. Y entonces nadie le cree. Imagínense qué es darse cuenta de que el que había matado a su mamá o el que había matado a su hermano o a su papá porque se había hecho cristiano, de un pronto a otro cruza la puerta de la iglesia y no solo entra a sentarse al lado de nosotros, sino que entra, pasa adelante y empieza a enseñar. Entonces eso es lo que está pasando. Imagínense lo que está sucediendo con la conversión de este hombre. Pero esa conversión tan radical le enseñó algo importantísimo. Le enseñó que a Dios es fácil perdonar. Le enseñó que Dios no hace preguntas, que Dios no es como nosotros, que juzgamos y que hacemos, preguntamos por qué fue lo que pasó, sino que simplemente Dios llama. Y eso es rajado, eso es increíble. Eso se llama gracia. Eso se llama ganarse algo aunque usted es inmerecedor. Y entonces esa esencia que tenía Pablo le dio la posibilidad de la pasión. Hay una iglesia que se llama Pasión por las Almas. Le dio la verdadera pasión por las almas para alcanzar a cualquiera que se le pusiera al frente, porque entendió qué es ese perdón gratis. Entendió qué es ser justificado. Él decide cambiarse el nombre a Pablo. No sabemos por qué, no sabemos cuándo. Hay muchos momentos en la Biblia donde el Señor se los cambia. En el caso de Saulo no lo sabemos, pero se convierte en el pastor de los gentiles. El llamamiento de Pedro fue más hacia los judíos. Se quedó en el área de Jerusalén predicando a la gente que tenía ascendencia judía, pero Pablo es llamado a predicarle al resto del mundo, a los conocidos como gentiles. Entonces empieza a enseñar en las sinagogas, empieza a reclutar gente interesante, empieza a llamar jóvenes
jóvenes valientes para hacer viajes misioneros. Entonces, ese es Pablo. Vamos por la primera palabra. Pablo, un hombre transformado por el evangelio, apasionado para compartirlo. Después nos dice apóstol. Y voy a quedarme aquí un momentito porque algo rápido, el pastor nos ha enseñado muchísimo sobre qué es un verdadero apóstol, sobre cómo desenmascarar si alguien de verdad es un apóstol o no, bíblicamente. Pero voy a hacerlo rápidamente. Al menos hay 3 tipos de apóstoles en las escrituras. Y el primero es muy simple, son los 12 que andaban con Jesús. Son los que fueron escogidos por él después de aquella noche de oración y salió, creo que fue Andrés el primero que llamó, después Andrés llamó a Pedro y poco a poco escogió a los 12 que iban a ser sus apóstoles. El requisito para ser apóstol era haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Por eso cuando Judas Iscariote se suicida y la iglesia escoge uno más, escogen a Matías, lo escogen a él porque dice de que ama a Dios y sirve a Dios, pero porque estuvo en el momento de la resurrección de Jesús. Eso era requerimiento para ser apóstol. De ese tipo de apóstoles ya no hay, porque esos eran los apóstoles de Jesús. Ya el que dice que es un apóstol de Jesús en ese estilo es un loco. Ya alguien que dice que como este chaval que anda diciendo que él es Jesucristo hombre y todo, ya no tiene sentido, sino que es un tonto diciendo tonteras. Efesios 20:20 nos dice que los apóstoles hicieron los cimientos de la iglesia y son los 12 tronos que van a estar en el cielo, ahí al lado de Jesús y al lado del Señor. Entonces en ese sentido ya no tenemos ese tipo de apóstol, pero sí tenemos el ministerio apostólico que se habla en el Nuevo Testamento, que son los misioneros que se levantan, van a lugares donde no se ha predicado, empiezan a levantar iglesias, predican esperanza donde no hay esperanza. Y hay muy pocos. Inclusive una vez Alberto dijo aquí, fijo tiene que haber, pero no conozco a ninguno, no me lo han presentado, dijo Alberto. No conozco a ninguno, un verdadero apóstol, porque todo lo que hacen pareciera que es al revés. Y la tercera categoría de apóstoles son los falsos, ¿verdad? Y ya el pastor nos ha enseñado muy bien a desenmascararlos y saber cuando alguien está hablando verdad. Pero entonces Pablo sabía que él había sido al llamado del ministerio y lo tenía muy seguro. Más adelante vamos a ver que las iglesias en Gálatas lo que decían es: ¿quién es Pablo? ¿Quién es este chaval que nos está enseñando? No llegaron al punto de los corintios, porque los corintios lo ofendieron y todo, le dijeron que era muy pequeño y se atrevieron a decir que él era feo, que no era de buen parecer. Los de las iglesias en Gálatas no llegan a ese punto, pero empiezan a decir: ¿quién es Pablo? ¿Por qué ustedes siguen a Pablo? Aquí lo que hay que hacer es volver a la ley, y estaban enseñando cosas que no tenía que ver. Pero la introducción de Pablo es esta: oigan, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. A mí sí me daría miedo autodenominarme apóstol y morirme mañana y que el Señor me diga: ok, Arturo, vamos a ver si de verdad usted es un apóstol, y saca el currículum de los verdaderos y lo compara con el de nosotros, o lo compara con gente que se hace llamar apóstol. Oigan el currículum de Pablo: golpeado, náufrago, apedreado, dejado por muerto, odiado, robado, a la deriva, a mar abierto, un montón de calamidades. No se parece en nada a las características que ahora se requieren para ser apóstol. Pareciera de que tener un buen carro, tener una casota o varias casas es la característica más importante. Como dice el pastor, una iglesia enorme con un parqueo enorme. Imagínense que Pablo ni siquiera tenía salario fijo, salario cero. Le tocaba trabajar en las noches haciendo tiendas mientras predicaban el día, para aprovechar la luz del día y encontrar más creyentes y llamar más gente. Lo que está diciendo Pablo es: usted está diciendo, ¿quién me creo yo? ¿Quién soy yo? Pues yo soy un hijo llamado por Jesús. Así es como arranca. Yo no fui impuesto por alguien, no me pusieron en una reunión o me echaron aceite. No, simplemente a mí Jesús me llamó y fue quien me dio autoridad. Y pareciera que eso es necesario en los llamamientos importantes. No creerse suficiente pareciera un requisito para ser usado. Creerse pequeño al lado de la gracia de Jesús pareciera que es un requisito de la gente de la cual Dios se enamora. Recuerden a Moisés, hace poco nos enseñó el pastor sobre el llamamiento de Moisés. No quería, solo excusas: no puedo hablar, no estoy listo, no he estudiado,
de paso se atrevió a decir: ¿y usted cómo se llama? ¿Usted quién es? Discutiendo con Dios. Y en la quinta excusa ya se enfurece al Señor y es cuando le dice: mande a otro, yo no estoy listo. Y ahí sí el Señor se enoje. Isaías, allá por el capítulo 6, ve a Dios en el trono. Más adelante Juan nos dice que era el mismo Jesús, pero la cosa es que ve a Dios sentado en un trono. Y Dios le dice: Isaías, usted va a ser profeta. Estoy parafraseando el llamado. Usted va a ser profeta. Y entonces dice Isaías: ok, Señor, yo voy a ser profeta, pero ¿por cuánto tiempo? Isaías pensó que iba a ser como un trabajo ahí de temporada, fin de año, ahí noviembre, enero, algo así, cortico. Y le dice el Señor: no, Señor, usted va a ser profeta toda su vida. Entonces le dice Isaías: está bien, está bien. ¿A quién le tengo que predicar? ¿Quién me va a escuchar? Y le dice Dios: nadie, nadie te va a oír. Ese fue el llamado. ¿Tiene que ir? ¿No quiere ir? Bueno, vaya. ¿Está listo? No estoy listo. Le toca ir. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida. ¿Quién va a escuchar? Nadie le va a oír. ¿Qué clase de negocio? Claro, fue, pero voy a estar con usted, fue lo que le dijo el Señor. Va a predicar toda su vida, pero nadie va a escuchar. Jeremías, más adelante, no sé si han leído las Lamentaciones, son deprimentes. Escribe tan triste, se le conoce como el profeta llorón. Toda la vida pasó llorando ahí, quejándose. Y es porque el Señor le dijo: vea qué clase de llamado le tocó a este brother, qué injusticia. Le dice: usted va a ser como lo que yo siento por mi pueblo. Y el Señor estaba huevado con Israel. Y entonces le tocó estar toda la vida triste con Jeremías. Imagínense que hay un texto ahí donde había una fiesta y él quería ir y el Señor no lo deja ni siquiera ir. Suena todo depresivo, ahí las lamentaciones, todo triste. El trabajo del hombre fue estar deprimido porque Dios estaba triste con su pueblo. Ya ustedes saben la historia de Jonás, que es un vacilón, y un día esto el pastor la predicó, increíble, ¿verdad? Como enseña él. Lo llamaron con un llamado increíble para redimir una nación entera, y agarran la otra dirección, y todo lo que le toca pasar se lo come un pecesote, lo vomita el pecesote y no quiere ir. Igual al final termina todo chichoso, no entendió. Oseas, un poquitico más atrás, ese fue otro que le tocó un llamado increíble. Le tocó casarse con una prostituta, y no una prostituta restaurada, sino una prostituta mientras ella trabajaba en el trabajo más antiguo de la historia. Y era para demostrarle al pueblo que Israel se iba contra dioses ajenos. Y el llamamiento de Pablo es no estar a tiempo completo en una sinagoga, no es estar haciendo una tienda enorme para tener más cristianos y tener más gente. El trabajo es ir andando por todo el mundo buscando gente fiel, porque el trabajo realmente de Pablo, lo vital que hizo Pablo, fue la forma en la que él creó discípulos. Entonces, lo que está pasando ahorita con los maestros que se autodenominan apóstoles, pareciera que no tiene mucho fundamento bíblico. Y algo muy parecido es lo que está pasando en Galacia. Como los gálatas no tienen argumentos para ganarle a Pablo, no le pueden ganar en una discusión, lo empiezan a atacar directamente a él. Le empiezan a decir, como les dije anteriormente: ¿quién es usted? ¿Qué derecho tiene usted para enseñarnos? Y por eso en el verso 1 nos arranca recordando que es llamado por Jesucristo. Ningún humano lo llama, sino por Jesucristo y por Dios Padre, el que se levantó de los muertos. La autoridad de él radica en la victoria de Jesús. Note eso. O sea, la fuerza de él, la autoridad para enseñar, la autoridad para ser un buen papá en el caso suyo o en el caso mío, para ser un buen jefe de familia o lo que sea, radica en el hecho que está cimentado fuertemente en la obra que hizo Jesús en el Calvario. Lo que está diciendo es: lo importante es la forma en la cual Jesús hizo un antes o un después en su vida. Jesús logró algo increíble, cambió la forma en que se medía el mundo, por decir algo simple. Antes de Cristo, después de Cristo. Formó un par de locos, hay 12 locos que cambiaron la historia de la humanidad. Pero lo importante, eso podría ser simplemente historia, eso podría simplemente lectura. Lo importante es qué hizo antes y después de que llegó a su vida. Y si nosotros entendemos eso, hermanos, si llegamos a entender esa gracia completa, cambiaría la forma en la que usted y yo gastamos los días. Como decía ese video, 86,000 veces
oportunidades para dar gracia. Mateo dice que la autoridad de Dios fue delegada a Jesús, pero más adelante Juan nos dice que Jesús dice lo siguiente: así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Esto es algo que hace poco lo empecé a creer yo, mis hermanos, y es el hecho de que somos enviados por alguien que creyó en nosotros. ¿Por qué no creemos nosotros en nosotros? Y es algo que el pastor aquí constantemente está diciéndole: créasela, créasela, no orgulloso, no sacando pecho, sino si Dios creyó en usted, esa autoridad ya fue delegada en usted, arrebátela y gánela. Esta parte a mí me reta mucho, y Alberto tiene una comparación que hace de autoridad con poder, que autoridad es, usando el ejemplo del policía, que la autoridad es el uniforme, pero el poder es el revólver que tiene en la mano, que es necesario usar los dos, pero que lo importante es que si Dios cree que yo puedo, yo con Dios sí puedo. Y eso es lo que responde Pablo. No hemos pasado ni siquiera el primer verso, perdón, hermano. Lo que dice es: no soy yo, no es mi persona, sino es lo que está en Jesús. Si nosotros no hacemos eso, lo que empezamos a hacer es hacer lo que hizo Moisés con su quinta excusa. Le dijo a Dios, y pareciera algo muy simple, y lo hacemos usted y yo cada día. La respuesta que da Moisés en la quinta excusa es que dice: Señor, envía a otro. Y lo que Moisés no se da cuenta que está haciendo con esa frase es que no se está negando a sí mismo. O sea, no está diciendo no me mande a mí, sino que lo que está diciendo es: yo creo que usted no lo puede hacer conmigo. Y ahí fue cuando Dios se enojó. La frase en el hebreo que usa ahí, la palabra que usa en el hebreo, es cuando alguien se pone de pie y empieza a gritar, como gritarle a un hijo porque hizo una tontera o porque hizo algo malo. Y Dios le empezó a alzar la voz y se enojó fuertísimamente porque no se negó a sí mismo. Pareciera una humildad: no estoy listo, no estoy preparado, no es el momento. Pero lo que está pasando en el fondo es que usted no está creyendo que Dios lo puede hacer a través de usted, y por consiguiente lo que está haciendo es negando a Dios mismo. Lo que hacemos es decir: papá, la verdad es que usted no puede hacer nada conmigo. Entonces Pablo se la cree porque Dios fue el que llamó. En otras palabras, como dice Alberto en alajueliteño, Pablo se la cree porque Dios fue el que lo llamó. Pero aquí, hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis, un paréntesis pequeñito, si tenemos tiempo. Y quiero hablarles de uno de los hombres de la Biblia que más me motivan a mí, que más me admiro. Después de Josué, Jetro, que fue el que le dio buenos consejos a Moisés, su suegro, la mujer cananea, el centurión, pero Bernabé es uno de mis héroes. Y quiero que deje ahí la Gálatas y que nos devolvemos un momentito a Hechos capítulo 4, el verso 36. Yo le voy a leer ahí: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Realmente eso dice mi versión, pero realmente lo que dice es hijo de consolación. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Quiero hablarles de Bernabé porque fue un hombre que estuvo de la mano y al lado de Pablo por muchísimos años, y que Dios los usó a ambos para llevar el evangelio a casi toda la Asia Menor, ahí esa parte de Asia conocida, se le llamaba así, y llegaron inclusive hasta España, dicen algunos historiadores. Pero este hombre no nació en Jerusalén, venía de una isla que se llama Chipre, y se convierte al cristianismo. En el momento en que se convierte, vende las propiedades y las pone a los pies de los apóstoles. Es interesante que esto lo dice antitos de que Ananías y Zafira hacen lo mismo y tratan de hacer aquella matráfula y ganarle algo para quedar bien, porque vieron de que Bernabé ganó autoridad dentro de la iglesia por la gracia que le dio el Espíritu Santo, al punto que la iglesia le puso el hijo de la consolación. Una buena traducción sería el que anima, el que conforta. Pero quiero que vea lo que hizo ahí en el 9, capítulo 27. Dice ahí el antito, simplemente le voy a leer. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles.
Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Note este detalle: Pablo no hubiera llegado a hacer lo que fue si Bernabé no lo agarra. La frase que toma ahí, lo tomó, es como cuando una madre agarra a su hijo y lo toma de la mano y lo lleva a algún lugar y lo presenta ante los liderazgos de la iglesia en Jerusalén. En ese entonces, imagínense, hermano, los pastores en la iglesia de Jerusalén eran Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, nada más y nada menos. Eran los pastores de la iglesia en Jerusalén. Y Bernabé agarra a Saulo, oye de que se convierte y nadie le cree. Todo el mundo está asustado. Podría ser una técnica para infiltrarse y conocer quiénes son realmente los cristianos para matarlos. Pero Bernabé ve en él algo. Bernabé tiene una capacidad increíble para poder ponerse los anteojos de Dios. Bernabé no solo ve como usted y yo aquí, que esto es amarillo y que aquí estoy yo, barbudo, predicándole a usted, sino puede ver un poquitico el corazón. Puede notar algunos detalles que le empiezan a dar fe en que esa persona va a funcionar, en que esa persona va a ser alguien en la obra del Señor. En este momento, Pablo lo único que ha hecho es predicado en Damasco después de que le regresa la visión. Y Bernabé lo ve y lo lleva ante las autoridades en la iglesia y lo permiten y le dan permiso a predicar. Vea más adelantito, ahí adelante en el 11:22 dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. La cosa es que voy a contarles la historia en vez de leérselos. Se van a predicar por la persecución de Esteban, llegan los cristianos hasta Antioquía. Y entonces la iglesia en Jerusalén oye de que hay un avivamiento en Antioquía. Se está convirtiendo la gente, las iglesias están creciendo, pero es necesario ver qué doctrina se está predicando. Y escogen a Bernabé. No es casualidad que lo escojan porque es un hombre que conoce la ley, que ama a Jesús y que es generoso y que entiende la obra de la iglesia. La cosa es que lo mandan. Bernabé llega a Antioquía y se pone contento, empieza a animar y le da credibilidad al movimiento del Espíritu Santo que está pasando ahí. Pero vea lo que hace en el 25: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los dos discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Vea, esto es increíble. La iglesia empieza a crecer, se empiezan a llenar las casas, un montón de gente está aceptando al Señor. Y lo que piensa Bernabé es, se acuerda de ese Saulo y se va a ir a buscarlo porque tiene pinta que va a ser un buen pastor. Se va a buscarlo y vea lo que da a entender. Y cuando lo encontró, quiere decir que lo buscó bastante, lo encontró y lo llevó a Antioquía y allí lo puso casi que de pastor. Ese fue el primer trabajo fijo que tuvo, por decirlo así, Pablo en la iglesia como pastor de una iglesia. Fue Bernabé quien lo llevó. Otro hombre que entendía perfectamente la obra de la gracia. No quería llevarse el crédito de nada. Sale a buscar a Saulo, vio la capacidad que tenía y lo pone ahí. Voy a brincarme aquí unos cuantos detalles que tenía más de Bernabé. Generoso fue el que pusieron a llevar la ofrenda cuando Jerusalén estaba en necesidad. Pero quiero llegar al 15:36, ahí es donde quiero llegar. Hechos 15:36. Y esta es una historia que los que son viejos en la fe se acordarán de esta bronca que tuvo Pablo con Bernabé. Ahí está en el 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y viajó a Siria y a Sicilia, consolidando a las iglesias. Tienen un problema Pablo y Bernabé.
Bernabé otra vez ve en Juan Marcos algo especial. Ve la posibilidad de un futuro misionero, ve la posibilidad de un futuro pastor. Y es que, hermanos, así es como ve Dios. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Cuántos han disfrutado una segunda oportunidad? Dios es el que no juzga, simplemente arranquemos, arranquemos de cero. Y Bernabé tenía esa capacidad. Y mi hermano, nosotros tenemos que ser honestos. A nosotros nos cuesta tener eso en el ADN nuestro. Por dicha, Bernabé creyó en este joven, porque era muy joven, y los había abandonado. Imagínense que Juan Marcos andaban predicando ahí, y en el primer problema salió huyendo, se devolvió. Y Pablo quedó furioso porque los abandonó en medio de la predicación. Pero Bernabé vio en él algo, vio detalles, vio aunque sea un poquitico de ganas, vio, no sé, pasión, quién sabe qué fue lo que notó. Pero por esa oportunidad corrió el riesgo. Y por dicha, porque Marcos escribe uno de los evangelios que tenemos hasta ahorita, ¿no? Y más adelante el mismo Pablo dice de que le sirve. Allá en 2 Timoteo por el 4 dice: vaya, pasen por Marcos, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Pero entonces lo que quiero es volver a caer al tema. Voy a resumir. La iglesia en Galacia están complicando el evangelio, le están poniendo requisitos a la gente para llegar, le están complicando el paso de la entrada libre a Jesús, y se están metiendo con la esencia vital del evangelio, que es el perdón por gracia. Y entonces Pablo, cuando se da cuenta de esto, inmediatamente tengo que arreglarlo. En el caso de Pablo, de un pronto a otro, él entendió que es pasar de ser asesino a evangelista, que es pasar de ser malo a alguien que va a cambiar la historia, de legalista a entender el perdón. Bernabé, de un pronto a otro, dice que era levita. Quiere decir que entendía el rito judío al dedillo. Era uno que pasó en el templo, de niño estuvo en el templo, entendía, y de un pronto a otro, así radicalmente se convierte en uno de los cristianos más fuertes, opacado por lo que logra después Pablo. Pero me encanta que estuvo siempre a la sombra. Nunca quería el micrófono, por decirlo así. No quería estar al frente, quería estar atrás. ¿Y cómo cuesta ser así? ¿Cómo cuesta entender cómo estos dos hombres entendieron la gracia? Hay que ver cómo actuamos cuando alguien nos hace algo malo, cuando alguien nos dice algo y de un pronto a otro reaccionamos terriblemente. Y hay un detalle que me gusta. Voy a quedarme aquí un momentito, un par de minutos. Hay un detalle que me gusta y que hasta hace poco lo entendí en relación a Bernabé y en relación a nuestra vida. Es que este chaval entendía que era ser un buen amigo. Él entendía que era ser, por decirlo así, que era ser compa de verdad, que era ser compañero. Confió en Marcos, confió en Saulo. Este chaval lo sabía ser un amigo de verdad, porque entendió qué era la gracia. Y si entendemos qué es la amistad, vea, es algo que está, hermanos, en peligro de extinción. Encontrar un buen amigo, encontrar una buena amiga, puña, eso es increíble, cuesta. Si usted tiene uno, atesórelo, cuídelo. Pero este hombre sabía perfectamente que al convertirse en un buen amigo entiende las situaciones. No sé a ustedes si le pasa que cuesta notarlos, que cuesta encontrarlos, pero Bernabé era un amigo de lujo. Por eso yo digo que la gracia es suficiente. Yo digo de que no necesitamos nada más. Que si entendemos lo que es la gracia, la forma en la que usted y yo invertimos el día sería diferente. No sería para sacar una carrera, no sería para tener plata, no sería para pagar los recibos, sino sería para darle sentido a cada una de las horas. Lo chivo de la Biblia y lo que me gusta a mí es que hay gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. 12 locos ahí de trasfondos tan diferentes cambian la historia del mundo. Pescadores, recolectores de impuestos, hasta un par de guerrilleros estaban en el equipo. Cambiaron la historia de dos muchachos comunes, cambiando la forma en la que se hacía iglesia. La pregunta que yo quiero hacerle a usted esta noche, y la pregunta que quiero que tenga sonando, quiero unirla a lo que nos predicó el pastor el domingo con Juan 15, es: ¿qué estamos haciendo usted y yo
día a día. Porque el fruto que nos hablaba Alberto, con un texto rudísimo, con un texto increíble, si entendemos la gracia a profundidad, entendemos de que es necesario vivir fruto. Yo no sé si usted se siente perdonado, pero si usted sigue cargando basura vieja, si usted sigue cargando cochinada de años, peso extra, no lo ha entendido correctamente. Yo no sé si usted entiende que la gracia es lo suficiente, es suficiente para poder vivir y sentirse libre. Y yo no sé si usted está listo para que hoy le cambien el nombre. Me gusta eso. Era como una maña que tenía Dios. Cada vez que algo pasaba importante, cambiaba el nombre de la persona. En el caso de Saulo no sabemos por qué fue que pasó. En el caso de Bernabé se llamaba José y se lo cambian porque empiezan a notar que es un hombre que sabe animar, que sabe motivar. Yo no sé si usted está listo para que le cambien el nombre hoy. El nombre tiene que ver mucho en la tradición judía, porque denotaba mucho el carácter de la persona. Entonces yo no sé si usted hoy quiere que le cambien el nombre de mentiroso a una persona confiable, de chismoso a alguien que ame, de enojón, el chavalo que encontró los platos sucios y empieza gritando, o la que no aguanta nada con los hijos. Si quiere que le cambien el nombre hoy, porque entiende que es gracia. Y uno de los pecados que más evadimos y que va a llevar más gente al infierno es la inutilidad. La gente que no hace nada. Yo no sé si usted quiere que hoy le cambien el nombre de alguien que no sirve a un siervo, de un espectador a un amigo cercano. Y entonces quiero ir cerrando aquí un poquito con el mismo texto que nos compartió Alberto el domingo, ahí en Juan 15:15. Y oiga lo que dice este texto: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. La gracia es suficiente. Pero si usted y yo no entendemos que Dios borra ese montón de cochinadas, ese montón de delitos que usted tenía, eso lo va dejando usted, lo va inutilizando para la forma en la que debería estar sirviendo. Algo que tenemos que entender es que toda la obra de Jesús, toda la historia que vivió Jesús, hagamos un recuento. Está en el cielo con la majestad más grande, tiene todo a sus pies, es Señor de señores, Rey de reyes, pero decide nacer pobre. Viene a uno de los pueblos más irrespetados en el momento. Nadie quería a los judíos. Nace, dice Filipenses, que llega y se pone más bajo que lo bajo. Llega y nace de una familia pobre, no tiene ni siquiera donde nacer, le toca nacer ahí con vacas y chanchos y todo el asunto. Crece pobre, de joven no sabemos nada. El único dato que tenemos de joven es allá cuando tenía 12 años y está discutiendo con los pastores, discutiendo con los escribas de la ley en el templo, y María seguro afuera pegándole gritos a José. ¿Qué hizo con Jesús? ¿Dónde estaba? Porque las doñas siempre regañando al esposo que pues se le perdió el chiquillo, y José seguro, ahí yo me lo imagino caminando buscando a Jesús, y de pronto lo ve allá, Jesús de pie y todos los maestros sentados oyendo lo que está enseñando. Después, carpintero, sirviendo con su papá, trabajando en una microempresa con su padre. Más adelante, de un pronto a otro, en un culto agarra la Biblia y dice: yo soy el Mesías. Todo el mundo: ¿qué le pasa a ese carpintero? Está loco. Y de un pronto a otro empieza un movimiento, empieza a predicar en los parques, empieza a predicar en la calle, jóvenes se le acercan, el movimiento empieza a crecer, todo el mundo dice: ese rabí joven que anda ahí enseñando cosas nuevas, enseñando esperanza. La gente empieza a llamar, un montón de gente. Cada vez que tenía que predicar había un gentío al frente, y de un pronto a otro ya le empiezan a poner falsos testigos. Ya la gente está picada, está celosa, porque el hombre tiene más gente afuera que en la iglesia. La gente ya no se congregaba, sino que iba a oír al maestro y todo el asunto. Y entonces hacen un plan para matarlo, al punto que, lo voy a resumir, lo matan. Lo entierran en una tumba prestada, ni siquiera se la regalaron, se la prestaron nada más para ponerle el cuerpo. Y resucita y ahorita está a la diestra del Padre reinando. ¿Cuántos creen eso? A la diestra del Padre. Pero todo eso, mi hermano,
Y mi hermana, todo eso lo hizo por usted, ahí sentado. Es que si lográramos entender eso, si usted le cupiera ese concepto en su cerebro, si a mí me cupiera ese concepto en mi cerebro, planearíamos la vida diferente. Es que no lo hizo, nosotros decimos por la humanidad, por el mundo, por los países, por la nación. No por usted ahorita, usted sentada ahí, sentado ahí. Él dejó la majestad del cielo y pasó por todo ese montón de problemas y ahorita está reinando y lo ama a usted. Si usted entendiera ese concepto de gracia, estaría sirviendo, estaría gastando los días. Yo quiero pedirle ahorita que nos pongamos en pie y quiero decirle, repetir una frase. A mí me gusta repetir lo que nos enseña Alberto y algunas frases que me quedan guardadas. Y es que él dice que si, creo que fue hace como unas semanas que citó esto, dice: si a usted lo arrestan aquí ahorita por ser cristiano, habrán suficientes cargos para condenarlo por ser cristiano. Cada día que usted no vive como un victorioso de la gracia, como alguien que disfruta el perdón diario, es como que si usted fuera un convicto en cadena perpetua y lo perdonen y usted no sea agradecido y salga a destruir su vida otra vez. La idea es aprovechar cada segundo, cada oportunidad en la cual usted puede predicar. Ahora cuando venía acá, venía pensando en esa frase que nos decían hace poco: los héroes, los verdaderos héroes. Y es que probablemente no, obviamente no son superhéroes con poderes, como mi hijo que le encanta Spider-Man y anda tirando telarañas. Ahí Alberto a veces está predicando y le tira. No, los verdaderos héroes que andan predicando en lugares donde ni siquiera se les conoce, donde ni siquiera se les ve. O gente que está aquí ahorita, que no le da vergüenza pararse en un bus, que no le da vergüenza si un compa en el trabajo está pasando necesidad, no le da vergüenza ponerse y orar por él. Si le chaval, yo soy cristiano, venga, yo le ayudo, yo quiero orar por usted. Usted no está solo. Hay una iglesia que yo conozco, venga ahorita, vámonos. Pero esas cosas nos dan vergüenza, nos dan pena. Si realmente entendiéramos que la gracia es suficiente, mis hermanos, aprovecharíamos cada día para tratar de devolver un poquito el perdón a la cadena perpetua que estábamos condenados. Quiero pedirle que cierre sus ojos, pedirle a la producción que bajemos la luz un momentito y vamos a aprovechar este momento, porque Dios es el Dios de segundas oportunidades, ¿verdad, mi hermano? Dios es el Dios de un montón de chances. Y para empezar de nuevo, usted no ocupa peregrinar a Meca. Usted no, como hay algunas religiones, usted no ocupa decir un montón de mantras ahí, como un tonto ahí, repitiendo vainas para encontrar un estado espiritual de paz. No necesita hacer nada más que confesarse necesitado de él ahorita y arrancar y cruzar esa puerta nuevo esta noche. Pero de la misma forma que Dios es el Dios de todas las oportunidades, también es el Dios de la última oportunidad. Y va a llegar un momento donde su corazón va a dejar de latir, donde sus órganos se van a detener y usted va a tener una reunión cara a cara con el maestro. Y el hombre va a sacar un cuaderno ahí y le va a decir: cómo te amo, qué bueno verlo, lo estaba esperando. Vamos a ver cómo estuvo su vida, vamos a ver qué fruto dio. Para parafrasear, va a decir: vamos a ver si aprovechó la gracia, vamos a ver si se creyó perdonado, si aprovechó cada momento. Y cuando yo me hago esa pregunta, me preocupo, me da miedo hallarme corto. Imagínense que Pablo dice que él le daba miedo no llegar a la meta. Imagínense Pablo, el que está confiado aquí está solo, sí, está. El que se cree ya que llegó, puña, qué miedo, qué terror. Lo bueno es que hoy, ahorita, en este mismo minuto, aquí a las 8:56, usted puede arrancar absolutamente de nuevo. Y hace semanas no hacemos el llamado. Yo quiero pedirle y preguntarle a usted, mi amigo, mi hermana, si usted no ha confesado públicamente a Jesucristo como su Señor y Salvador y quisiera que hoy fuera esa noche, levante su mano. No tiene que hacer nada más que confesar al Señor como su Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que quiera confesarlo por primera vez a Jesús como su Salvador?
A lo que he dicho, todos somos de familia. Pero los que ya estamos en casa, los que ya tenemos años de estar metidos aquí, por situaciones y cuestiones de la vida, nos desviamos. Y los apóstoles tenían mucho miedo a eso. Le tenían temor a no hallarse en el momento del examen. Cuando le hagan las preguntas, cuando le prueben a usted el amor, cuando le prueben a usted la paciencia, oiga, cuando le prueben la fe, y quedarse en el examen. Si usted quiere arrancar de nuevo hoy, si usted quiere empezar de nuevo hoy, vamos a orar por usted. Vamos a guiarlo, vamos a arranque de nuevo conmigo hoy. Yo también necesito pedir una segunda oportunidad. Yo también necesito pedirle al Señor, darle gracias por la gracia, pero pedirle perdón porque no aprovecho bien cada día. Yo quiero pedirle que cierre sus ojitos ahí y vamos a entrar ante la presencia de Dios. Dios, ahorita venimos ante su presencia, Señor, tocando otra vez, papá, reconociendo que yo soy muy pequeño, primero que todo. Reconozco que usted es increíblemente majestuoso, que usted es poderoso en palabra, que todo lo que usted dice en la escritura se va a cumplir, que usted es un Dios real y que de alguna forma rara y extraña me ama, Señor, a pesar de que yo no lo merezco, y que de alguna razón, por alguna razón usted se enamoró de mí, Señor, y no lo entiendo todavía. Que por alguna razón usted vio, como dijo Marcos Vidal, vale la pena, y amanecí en su redil. No entiendo cómo, no me lo imagino, pero a usted le pareció buena idea. Y hoy quiero reconocer, Señor, que a veces olvido en el día a día, en el trajín del trabajo, de la universidad, del colegio, lo que estudio, los problemas de deudas o lo que sea, se me olvida que usted es la prioridad, que usted es lo principal, Señor. Yo no quiero que usted esté triste conmigo, Señor. Yo no quiero que usted me vuelva a ver y que me diga: qué hijo más mal agradecido. Lo hice todo por él, bajé hasta la tierra, llegué a Calvario, derramé toda mi sangre y no está haciendo nada por mí. No está haciendo nada con el evangelio. No está compartiendo. Dios, yo no quiero, qué miedo que cuando me toque reunirme con usted esté triste conmigo, Señor. Yo quiero hoy pedirle una nueva oportunidad y arrancar, Señor. Arrancar de cero, Señor. Te alabo y te extraño, te alabo y te adoro, Señor. Padre, a veces extrañamos esos momentos, Señor, cuando era el primer amor, cuando lo que queríamos era estar en la iglesia. Extrañamos esos momentos como le reclama usted a las iglesias ahí en Apocalipsis, todas motivadas, todos felices, pero al final desviándose, Señor. Padre, queremos que alinees nuestra vida al orden perfecto tuyo, a la voluntad tuya. Dios, yo quiero estar haciendo lo que usted quiere que yo haga en el momento correcto, haciendo lo correcto con la gente correcta. Quiero ser efectivo para usted, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy a pedirle a usted que levante su mano y que le diga al Señor: te necesito. Pero que lo gesticule, diga: Señor, te necesito. Padre, y si hay algo en mí, diga, que a usted le gusta, úsame en mi trabajo, en mi familia, Señor. Envíame a mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, hermano.